o estados. O la comunidad internacional. Ahí está. Muy bien. ¿Estamos todos de acuerdo con ese significado? Sí, profe. Carraro, me da frío de verla en manga corta. Bueno, se ve que tiene mucha energía, ¿eh? Está bien, pero ¿qué significa la palabra? ¿Qué es un soberano? ¿Alguien sabe lo que es un soberano o sinónimo de qué? El soberano. No sé. Que tiene la máxima autoridad. Poder. Que tiene poder o... No, que, eso es lo que significa. o que no es dependiente de nadie, que es autodependiente. Bueno. Sí, pero eso significa cuando habla usted referido, ese concepto, ahí sería adjetivo del sustantivo estado. Pero yo les pregunto, sinónimo de qué forma política es soberano. Rey, puede ser. Claro, el rey era el soberano. Cuando Sarmiento decía en la década de 1870, educar al soberano, ¿a quién se está refiriendo? Al rey, al pueblo. Al pueblo. Quiere decir que si yo lo entiendo desde ese significado, ¿quién tiene el poder en esa frase? ¿Quién tendría el ejercicio del poder? El pueblo. El pueblo. El pueblo que toma las decisiones, ¿verdad? Luego tengo que educar al soberano. Obviamente, puesto en el año 1870. Hoy le podríamos discutir otras muchas cosas. ¿Qué tipo de educación había que darle? En fin. Luego, desde la frase de Sarmiento, tengo que educar a las personas que van a ejercer el poder. En nuestra democracia, ¿cómo se ejerce el poder? ¿De forma directa o indirecta? Indirecta. Indirecta, porque cada 4 años votamos a quien nos representan. Por lo tanto, es representativa. Lo primero que van a tener que ver es qué dice el artículo 1 de la Constitución, que Argentina se constituye como una república representativa. ¿Está claro? Entonces, en la representatividad está el deseo de que el pueblo sea el que ejerza el poder, a través del voto y a través de sus representantes. Luego, siguiente pregunta. Yo siempre hago de abogado del diablo. Si la culpa se la echamos a los políticos, ¿quién tiene realmente la responsabilidad de elegir a esos políticos? Nosotros. Nosotros. El pueblo que lo elige. Claro. Aprender. Si no nos informamos, vamos a votar mal o cosas así. Exactamente. Si no tenemos formación. A ver si aprendemos a que en vez de tirarse, perdónenme, basura, por no decir otra cosa, unos a otros, entonces aprendemos a mostrar cuáles son realmente nuestras propuestas serias de administración de los recursos. Y si no lo cumplimos, ojalá algún día seamos una sociedad seria que podamos, si no se cumple, determinar si esa persona está capacitada o no. Y debe ser responsable de poder responder si no ha sabido administrar esos recursos o no. ¿No sería más un 50-50 la responsabilidad? Porque a veces capaz que hay personas que votan, un gobierno, etcétera, porque tienen los ideales o piensan que va a ser de una forma, pero después hay una mala administración de ese gobierno y bueno, termina en desastre. Es cierto, y uno se decepciona absolutamente. Pero uno vota pensando algo y después ese gobierno es el que hizo mal las cosas para que termine mal. Entonces no es tan responsabilidad del pueblo, sino que es más también responsabilidad de los gobernantes. Por supuesto, y para una sociedad seria y organizada, ¿qué tendría que haber? Instituciones judiciales fuertes. Exactamente. Si ustedes no responden a los temas que yo les doy, ¿tienen una sanción? En cualquier materia, ustedes no retienen, por ejemplo, o no es que no retienen una materia porque no tienen el 70% de los contenidos aprendidos.
¿Son responsables de eso? A veces sí, en muchos casos sí. ¿Qué pasa si no responden de los contenidos que han aprendido? No llevamos la materia. Pero una cosa es que uno responda mal y otra cosa es todo el curso. Obviamente, se lleva la materia o no tienen los contenidos aprobados y tienen que volver a rendirlos y demostrar su capacidad, ¿o no? Claro, claro. Si ustedes que son constructores, están haciendo maestro mayor de obra, los hacen responsables de una obra y la obra se viene abajo, ¿quién es responsable de eso? Nosotros. Es más, podemos ir presos. Hay consecuencias penales. Totalmente. Y eso se llama responsabilidad profesional, lo van a estudiar ustedes el año que viene en marco jurídico. Todos tenemos responsabilidad profesional. Y si somos responsables, el político que ejerce y que tiene la dominación por poner un ejemplo, y ahora vamos a ir a eso desde el Estado, tiene la capacidad, se supone, porque para eso se presentó eso, de administrar los recursos de todos en pos del bien común, ¿debe ser responsable, sí o no? ¿Conocen sociedades en las que los políticos con cargos hayan sido o hayan tenido que renunciar o hayan tenido que irse del gobierno por cualquier escándalo o situación complicada? ¿Y no tendrá que ver con lo que pasó en 2001 acá en Argentina, en el Corralito, por ejemplo? Bueno, eso es materia de historia y también los políticos debían haber sido responsables. Es una barbaridad Y en una tener en Argentina rotaron un pocos montón de meses 7 presidentes. Pero ¿quién tiene que aprender? ¿Quién es en definitiva el que debe exigir? El pueblo. Obvio. Obvio. Todo nace en el pueblo. ¿Por qué el poder legislativo, les pregunto, por qué el poder legislativo? Estamos hablando siempre desde la teoría, desde lo que debería de ser para ser lo mejor, no de lo que es. ¿Está claro? Yo puedo hablar de la ley de manejo, de conducir, y eso sería lo perfecto, pero no todos la cumplimos, ¿verdad? Y no todos tenemos sanción, pero lo que debe de cumplirse es lo que dice la ley. Pregunto, se me fue la idea ahora, ya me va a salir la pregunta. Ahí me acordé. En el Poder Legislativo, ustedes saben que durante los últimos años hemos tenido proyectos de leyes que son bastante complicados o conflictivos o que la sociedad demanda una respuesta por parte del Estado, ¿sí o no? Todo lo que es cuestión de femicidio, aborto, cuestiones que tienen que ver con la condición sexual, todo eso, la sociedad demanda una respuesta de sus poderes, ¿sí o no? Sí, sí. ¿Quién va antes? ¿La sociedad o el poder político o judicial? ¿Qué piensan? Gampel, ¿qué piensa usted? ¿Qué va antes? ¿La sociedad con sus reclamos o el poder político con sus respuestas? Yo creo que el poder con sus respuestas, porque mediante eso o la sociedad tiene que regirse en base a eso. O si no, totalmente al revés. De las quejas de la sociedad. No estamos diciendo quejas, estamos diciendo reclamos, porque reclamos. A ver, no es quejarse en una esquina, es reclamar Claro. que haya, por ejemplo, que me den una respuesta respecto a, qué sé yo soy una persona en una situación complicada. A ver, vamos a poner un ejemplo. Yo trabajo en una universidad privada y a nosotros durante mucho tiempo se nos planteó un problema y es que teníamos alumnos que venían de afuera o de adentro también, que pedía
que su título respondiera a su identidad, a su condición, de cómo se sentían ellos, ¿sí? O sea, por ejemplo, teníamos alumnos que eran, no sé, José Pérez, pero ellos se hacían llamar, se llamaban y tenían su trámite de DNI como si fuese María José Pérez.